Cuando Argentina ayudó a España, 1946-1949. De los muchos problemas que el régimen de Franco enfrentó en la segunda mitad de los años 40, el económico fue el principal para la dictadura. La lluvia de reprobaciones y la condena diplomática internacional fueron penosas y humillantes, pero fueron tolerables, especialmente dada la fe de los líderes del régimen, que probó ser justificada, en que la escisión entre los estados occidentales y el bloque soviético se ampliaría rápidamente y la importancia de una España anticomunista para el campo occidental sería entonces reconocida. La actividad guerrillera de los oponentes al régimen, que alcanzó su apogeo en unas pocas provincias en 1945 a 1947, logró por supuesto hostigarlo, pero fue una prueba en la que las fuerzas de seguridad pudieron enfrentarse con relativa eficiencia. La propaganda de los exiliados republicanos no dio al régimen ninguna causa de alarma, ya que cada día que pasaba revelaba más claramente la incapacidad del gobierno de la República para proveer una alternativa real al gobierno franquista. Los líderes exiliados estaban en su mayor parte aislados de lo que sucedía en España y nunca fueron capaces de movilizar un gran apoyo en la comunidad internacional. Sin embargo, la rieta reducida y deficiente de los españoles fue un problema mucho más espinoso. Uno que, si permanecía irresoluto, amenazaba con agitar el pueblo contra el gobierno, que era incapaz de abastecerlo con suficiente pan para llenar sus estómagos. Incluso los líderes franquistas podían ver claramente que necesitaban ayuda del exterior, pero estaban preocupados por la asistencia económica de los Estados Unidos o de Gran Bretaña sería acompañada por demandas para cambiar el carácter del régimen. En esas circunstancias, las remesas de granos, carne de la Argentina peronista fueron una contribución crucial para la supervivencia del gobierno nacionalista. Fueron incluso más importantes que el apoyo político y diplomático brindado a Madrid, especialmente porque la ayuda económica fue concedida sin las hesitaciones que caracterizaron el apoyo político y sin ningún condicionamiento político. La guerra civil lesionó críticamente la economía española. Al terrible costo humanitario debían añadírsele serios daños económicos de naturaleza más inmediata. Muchas áreas pobladas fueron dañadas. El sistema de transportes, rutas, vías y ferrocarriles sufrió una destrucción considerable. Muchos bienes y materias primas hicieron falta, puesto que ambos lados del conflicto dieron prioridad por 3 años a la importación de armas. En consecuencia, la producción agrícola cayó abruptamente, aunque el nuevo régimen exageró los efectos catastróficos de la guerra en este sector para deslindar cualquier responsabilidad por los graves problemas económicos. Las posibilidades de una recuperación rápida de la economía parecían débiles en abril de 1939, cuando la guerra civil terminó oficialmente, sobre todo porque la asistencia de los países de Europa Occidental estaba condicionada a compromisos políticos que Franco no estaba dispuesto a suscribir. En junio de 1939 anunció una política de autarquía basada en el modelo fascista. El horizonte económico se oscureció aún más cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó en septiembre. A pesar de la simpatía de los líderes españoles por la Alemania nazi, las restricciones de la economía doméstica los prevenía de cooperar íntimamente con Berlín, especialmente porque el apogeo del esfuerzo militar de Alemania no podía suministrar casi nada a España. El patrón básico de las relaciones económicas entre Argentina y España, tal como se expresó en el periodo de la presidencia Perón, había sido ya establecido en los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando España estaba maniobrando cautelosamente entre la presión aliada por un lado y la presión del eje por el otro. Durante la Segunda Guerra Mundial y la segunda mitad de los años 40, España necesitó importar alimentos a gran escala, principalmente granos, y medios para pagarlo. Argentina fue capaz de aportar ambos. Desde el punto de vista del régimen franquista, la conexión argentina tuvo una gran ventaja durante la guerra.
Cualquier ayuda de un país asociado con otro u otros de los bloques beligerantes acarreaba un claro significado político. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la victoria aliada, la ayuda de los países occidentales propendía a ejercer presión para liberalizar el régimen, mientras la ayuda del este comunista era impensable. Perón, en cambio, no imponía ningún precio político a los lazos económicos. Otra ventaja para España era la posibilidad de envolver este vínculo de verborragia propagandística sobre la vital importancia de la hispanidad y de la fraternidad entre las naciones hispánicas. Argentina, por su parte, había sido forzada durante años a reducir las exportaciones de su producción agrícola a los mercados de Europa y vio al mercado español como una posible solución parcial a este problema. En ambos periodos, los años de la guerra y los años de la presidencia de Perón, la situación económica de España tornó claramente problemático el cumplimiento de sus obligaciones de exportaciones y de pagos. Este fue el incentivo para propuestas tales como el establecimiento de un puerto libre argentino en uno de los puertos españoles, Cádiz, en el cual, sin embargo, nunca fue implementado. En los dos periodos analizados aquí, Argentina estaba interesada en cambiar sus exportaciones agrícolas por importaciones que ayudaran a desarrollar su industria. España se comprometió a ello, pero en ambos periodos fue incapaz de mantener su palabra, salvo de manera limitada. Sin embargo, es obvio que la ayuda económica de Perón a Franco debe ser vista de un modo más amplio en el contexto de los apremios económicos y políticos argentinos y de los intereses complementarios de ambos países, en este momento, más que en función de motivos ideológicos y del deseo de dos regímenes similares de cooperar el uno con el otro. Tierra sin pan. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, España era todavía una tierra sin pan, para citar el título de un conocido film de Luis Buñuel en el principio de los años 30. La sequía de ese año fue la peor de las décadas. Aunque la cosecha de 1944 fue relativamente buena, desde septiembre de ese año hasta noviembre de 1947 casi no llovió y el producto agrícola bajó un 30%. A fines de 1945, el suministro de agua en Madrid era cortado completamente cada día entre las 4 de la tarde y las 9 horas de la mañana siguiente. Restricciones similares se acumulaban con la electricidad. La industria, fuertemente dependiente de la energía hidroeléctrica, fue paralizada en forma creciente. El problema de la sequía fue agravado por una política económica inepta caracterizada por la ineficiencia, la intervención excesiva, una burocracia corrupta y un mercado negro. Las exportaciones minerales españolas se vieron también estancadas, ya que el fin de la guerra había provocado una caída en los precios en varias materias primas en el mercado mundial. Al terminar el año 1945, observadores británicos expresaron su preocupación por lo que podría suceder en España dado los catastróficos efectos de la sequía de las cosechas. Y más a mediados de noviembre tuvo lugar un encuentro especial en Londres entre los representantes de cierto número de agencias del gobierno con el fin de examinar la cuestión de qué podría hacer Inglaterra para menguar la severa escasez de alimentos en España. Entre otras ideas, los participantes discutieron el ejercer presión sobre los Estados Unidos para que vendiera petróleo a la Argentina como una ayuda en su sistema de transportes que permitiría a la Argentina transportar mayor cantidad de granos a los puertos para exportarlo a otros países, incluida España. No está claro qué contactos se hicieron con los Estados Unidos en ese sentido, pero tales deliberaciones permiten explicar por qué los gobiernos occidentales nunca dijeron una palabra contra la ayuda argentina a España. Por el contrario, tal ayuda era de su interés, especialmente en el caso británico. Esto debe ser enfatizado porque Perón describió la ayuda a España como una expresión de la independencia de la política exterior argentina y un desafío al boicot occidental de la ala España de Franco. Pero más allá de la retórica, intencionada o no, estaba sirviendo a los objetivos políticos de los poderes occidentales en la península ibérica. La situación en España a comienzos de 1946 era sombría, y la agitación que portaba el potencial para un estallido de violencia era obvia para cualquiera. Es cierto que su propio número sumariando el año 1947, el diario falangista Arriba escribió que España es
el paraíso de Europa. Para observadores extranjeros, incluyendo el encargado de negocios de la Embajada Argentina en Madrid, pintó un cuadro completamente diferente. A comienzos de febrero, unos 20.000 trabajadores textiles y metalúrgicos de Cataluña fueron a la huelga, negándose a aceptar sus haberes semanales, enviando una delegación para explicar al gobierno regional que sus familias estaban hambrientas y ellos querían comida, no dinero. Aunque todas las huelgas eran ilegales bajo el régimen de Franco, las autoridades tuvieron cuidado en no reprimir a los trabajadores por la fuerza, comprendiendo su genuina necesidad. El gobernador civil les prometió mejorar la provisión de alimentos y les persuadió a retomar el trabajo. El aislamiento de España fue en gran medida una elección del régimen de Franco, que se negó a pagar el precio político de una rápida integración a la familia de las naciones. A comenzar marzo de 1946, Francia cerró su frontera con España y varios países pidieron la imposición de sanciones al régimen de Franco. Precisamente en esta coyuntura histórica tan crítica para el régimen de Franco, recibió una inyección de esperanza: la forma de la victoria del general Juan Perón en las elecciones argentinas. A fines de abril de 1946, cuando las acciones del gobierno militar saliente eran todavía ampliamente dirigidas por el presidente electo Perón, o al menos realizadas con su consentimiento, Argentina otorgó a España unos 30 millones de pesos en crédito para comprar grano argentino. Fue en cierta medida una señal de Perón sobre que las relaciones podían esperarse entre los dos países una vez que se hubiera establecido en la Casa Rosada. El acuerdo fue firmado el 30 de abril y el embajador español acordó con el ministro de Relaciones Exteriores argentino que, deseando ambos gobiernos en las actuales circunstancias internacionales demostrar públicamente al mundo entero la íntima y cordial amistad que une a la España y a la Argentina, se dará el acto de la firma de un excepcional relieve. E incluso, precisamente a causa de esas circunstancias internacionales, se decidió no decir discursos de ceremonia y no publicar el texto del acuerdo ni los términos del crédito. El Tratado de octubre de 1946, la instalación de Perón en el Palacio Presidencial, simbolizó el comienzo de una nueva fase de las relaciones económicas entre los dos países. El cambio cuantitativo y cualitativo fue dar a la ayuda argentina el peso político y económico mayor que el que había tenido en el pasado. Ya en su asunción de junio de 1946, Perón prometió al almirante Moreno, quien encabezaba la delegación española en la ceremonia de cambio de guardia, que Argentina asistiría a España. Estos anuncios fueron suficientes para encender la protesta de los núcleos antifranquistas de Buenos Aires, que, aunque en el caso de las conversaciones de rigor fueron postergadas inicialmente, al estar Argentina durante esos meses negociando un convenio mucho más importante y complejo con Inglaterra, en todo caso impulsado por las mejores cosechas y por el convencimiento de un acuerdo económico que garantizaría el suministro de granos y el crédito para financiar su compra, sería pronto cerrado con Argentina. La medida también tuvo un valor propagandístico, proponiéndose reforzar la confianza en la habilidad del régimen para manejar una crisis económica y asegurar un suministro mínimo de alimentos a toda la población. El acuerdo de comercio y pagos con la Argentina fue importante para el gobierno español, tanto económica como políticamente. Pero temiendo posibles atentados por parte de elementos hostiles en Argentina y en el exterior que hicieran estallar el acuerdo, el régimen prefirió no recalcar el aspecto político hasta que el tratado estuviera firmado. Tales elementos hostiles distribuyeron una gran cantidad de panfletos antifranquistas en las calles de Buenos Aires, justo antes del arribo de la delegación española para firmar el acuerdo, levantando protestas, por supuesto, de la embajada española. En su contacto con las autoridades argentinas, sin embargo, la delegación española, encabezada por Tomás Suñer, subsecretario del ministro del Exterior, no se encontró con muchas dificultades y el 30 de octubre el Tratado de Comercio y Pagos fue firmado entre los dos países. A la ceremonia, hecha con pompa y circunstancias en el Palacio Presidencial, asistió el presidente Perón, su predecesor, general Farrer, y todo el gabinete. El tratado proporcionó a España los medios necesarios para continuar comprando alimentos en la forma de un crédito rotativo de 350 millones de pesos por 3 años, con opción a extenderlo por otros 2 años. Madrid debía devolverlo con una tasa de interés anual del 2,75%.
Además de este crédito, España le fue concedido un préstamo de 400 millones de pesos en condiciones blandas, a pagar en 25 años, pasando originalmente para ayudarla a no quedarse atrás con los pagos a la Argentina por las importaciones de los años 1942 a 1946, una deuda que llegó a 225 millones de pesos. En cuanto a las importaciones de alimentos argentinos en curso, el convenio garantizaba a España al menos 400.000 toneladas de trigo en 1947 y 300.000 toneladas en 1948, con la condición de que los excedentes exportables de trigo argentino no fueran inferiores al 2,6% de millones de toneladas. Si los excedentes fuesen menores, Argentina se comprometía a vender a España al menos 15% de ellos en 1947 y 12% en 1948. Arreglos similares, tomando en cuenta igualmente el volumen de los excedentes de exportación argentinos, fueron hechos para la venta de maíz. Se prometió a España al menos 120.000 toneladas de maíz en 1947 y 100.000 toneladas al año siguiente. Como el trigo, España estaría en condiciones de comprar más del 90% de la demanda, voluntad que no pudo prever por sí misma en 1949-1950, nuevamente a condición de que los excedentes no fueran menores a 500.000 de toneladas cada año. En los 2 meses restantes entre la firma del tratado y fines de 1946, Argentina se comprometía a vender a España 24.000 toneladas de aceite comestible para ayudar a los españoles hasta que la maduración de los cultivos de olivo doméstico proveyeran un nuevo suministro de aceite de oliva, el alimento básico junto con el pan de los grupos de bajos ingresos en España. El tratado también estipulaba que si España estuviera en condiciones de comprar trigo, maíz y aceites comestibles de calidad comparable y precios bajos a otro país, informaría de esto a Buenos Aires, y si este último no ajustaba los precios en consecuencia, España estaría autorizada a comprar el producto de otras fuentes. Los términos eran generosos, pero no tan buenos para los españoles, ya que los argentinos eran capaces de cargar a España con precios especialmente altos con total impunidad. España, por su parte, se comprometía a enviar a la Argentina cada año hasta 1951 un mínimo de 15.000 toneladas de hierro, 5.000 toneladas de planchas de hierro, 5.000 toneladas de plomo, 8.000 toneladas de corcho y productos de corcho y 600 toneladas de papel de cigarrillos, 2.000 toneladas de aceitunas y 15% de su excedente exportable de aceite de oliva. Se acordó que las marinas mercantes de los dos países tendrían prioridad para el transporte de bienes entre los países, aunque de hecho los barcos españoles hicieron la mayor parte del trabajo, al ser pequeña la flota mercante argentina disponible para ese fin. En la esfera demográfica, el acuerdo establecía que España no pondría ningún obstáculo en el camino de la emigración hacia Argentina, incluyendo la emigración de trabajadores calificados, que la Argentina recibiría gratamente con el fin de implementar su programa de desarrollo e industrialización. Esta, a su vez, se comprometía a ofrecer a estos inmigrantes los mismos salarios y condiciones de trabajo de que gozaban los trabajadores locales. La cláusula 25 del acuerdo mencionaba un asunto que, 1 año y medio después, fue central en las relaciones entre los dos países: el derecho a establecer zonas de libre comercio para Argentina en puertos españoles, desde los cuales podría comerciar sus productos en Europa y la región mediterránea. Los términos del acuerdo, incluyendo las tasas de interés, fueron generosos para España. De hecho, como declaró Tomás Suñer, fue un convenio más importante en la historia de las relaciones comerciales entre ambos países. El significado político de tal acuerdo fue también evidente, acaecido tal como fue justo antes de la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas para debatir la cuestión española y las demandas para imponer sanciones contra España. No es de extrañarse entonces que el tratado fuera presentado con especial entusiasmo en Madrid y los medios intensificaban su campaña nacionalista para promover la solidaridad hispánica como una respuesta apropiada a los perversos y calumniosos ataques de los enemigos de España. El significado económico y psicológico del acuerdo para los españoles era evidente a la luz de informes tales como el del cónsul argentino en Bilbao, en el País Vasco, quien dijo
que la situación alimentaria en su jurisdicción habría alcanzado un punto en que el descontento entre todas las clases sociales gana terreno con una rapidez asombrosa. En enero de 1947, gracias al Convenio de octubre de 1946, el régimen fue capaz de incrementar la ración diaria de pan en otros 100 gramos para los poseedores de cupones de ración de tercera clase, es decir, más del 90% de la población. En marzo de 1947, todos los periódicos españoles destacaban un anuncio hecho por el ministro de Industria y Comercio con el propósito de asegurar a toda la población que carne y trigo argentinos aseguran el abastecimiento del año. Este era el fundamento de la inmensa popularidad que la Argentina tenía en España durante aquellos años y de los que Evita se benefició directamente durante su visita a España 3 meses después. El apoyo argentino fue igualmente importante al ayudar a frustrar los llamados a un boicot económico a España, proclamados por varios países y también manifestantes de la ONU. Durante 1946 y 1947, el tema fue discutido varias veces en las cancillerías de Londres y Washington, pero la mayoría de los funcionarios administrativos se oponían a las sanciones económicas por miedo a que solo fortalecieran al régimen de Franco o que condujeran a la inestabilidad de España, lo que los comunistas podían explorar, o que dañaran los intereses políticos y económicos de Inglaterra y Estados Unidos. Los gobiernos británico y estadounidense, por ende, encontraron conveniente ayuda a Argentina a España y usaron para argumentar que las sanciones económicas contra España serían inútiles mientras la relación hispano-argentina continuara. Perón mismo, quien usualmente tendía a adornar las declaraciones de sus obras, por una vez no estaba exagerando cuando dijo, durante su exilio, ya se habían aplicado las sanciones diplomáticas contra España y mi temor era que se aplicaran también a continuación las sanciones económicas. Fue entonces cuando me apresuré a mandar barcos de trigo. En España la penuria era dramática, no había pan, se habían perdido 2 cosechas, el momento era angustioso. Creo sin hipérbole que nosotros salvamos a España de aquella ocasión crítica, porque si nosotros no hubiéramos enviado víveres, probablemente las Naciones Unidas hubieran aplicado el bloqueo económico, el cual carecía de eficacia desde el momento en que la Argentina suministraba a los españoles carne, pan, harina y trigo. El protocolo Perón-Franco, a pesar de todo, el acuerdo de octubre de 1946 no satisfizo todas las necesidades de suministro de alimentos de España. La suma asignada a España para 1947 fue usada completamente en el curso del año 1946. Para los primeros meses de 1947 estaba claro que, dado el estado exhausto de las reservas de moneda extranjera, un crédito de 350 millones de pesos para todo 1948 y lo mismo para 1949 no sería suficiente para cubrir las necesidades alimenticias de los españoles. Así fue que en los años 1946 y 1947 las exportaciones argentinas a España ascendieron a 137 millones y 312 millones de pesos respectivamente, mientras que las importaciones argentinas de España en esos 2 años se mantuvieron en alrededor de 30 millones y 95 millones de pesos respectivamente. Mientras el gobierno estaba luchando por frenar la inflación, el costo de vida continuó subiendo y la producción y exportación de muchos bienes cayó. La producción de granos también disminuyó significativamente, obligando a una reducción de la ración de pan a pesar de las importaciones masivas de Argentina. El nuevo embajador español en Argentina, José María de Areilza, que arribó a Buenos Aires en mayo de 1947, vio su rol claramente. Mi única misión importante es lograr que Argentina nos mandara ininterrumpidamente cereales, carnes, grasas y cueros. Iba en ello nuestra existencia nacional. Un retraso o interrupción de un navío significaba el hambre de una capital o región y un nuevo rigor en el racionamiento. Perón, que en su primera conversación con el nuevo embajador ya había prometido ayudar a España, describió el rol de Areilza como la del hombre que no cesa de pedir, porque era insaciable la sed de los españoles, que carecían de todo y que pocas cosas tenían para ofrecer a cambio. Evita solía tomarle el pelo
a Arailza, risueñamente advirtiendo a Miguel Miranda, el zar económico argentino, al alcance del oído del embajador español: «Anda con ojo con el oligarca este, que se llevará para España la Casa Rosada si se descuidan». Durante sus primeros meses en el cargo, Arailza recibió frecuentemente órdenes de sus superiores en España de pedir crédito al gobierno peronista. La idea de un nuevo acuerdo económico había comenzado a formarse, y un acuerdo que proveería a España de un crédito más amplio, permitiría las importaciones a gran escala y evitaría la necesidad de hacer pedidos adicionales por caridad cada pocas semanas. La intención era concluir un acuerdo que garantizara los suministros de alimentos al menos hasta 1951. Para conseguir el propósito de un nuevo tratado, Arailza dependía de la asistencia de dos personas claves en la conducción de la Argentina: José Figuerola y Miguel Miranda. Figuerola era un español que había servido durante los años 20 como jefe de despacho de Eduardo Aunós, ministro de Trabajo de la dictadura de Primo de Rivera. Después de la caída de la dictadura, había emigrado a la Argentina, donde trabajó en el Departamento de Trabajo y Bienestar que Perón transformó en secretaría con el estatus de Ministerio de Gobierno en 1944. Figuerola conoció a Perón y ganó su confianza. Cuando Perón fue elegido presidente, designó a Figuerola como secretario general de la presidencia con el estatus de ministro. Desde esta posición, Figuerola fue capaz de ayudar a España franquista, con quien simpatizaba tanto emocional como ideológicamente. Miranda era un hijo de anarquistas catalanes que había migrado de España a la Argentina a fines del siglo XIX. Por su propio esfuerzo se había construido una base económica firme en la industria alimenticia. En el primer gobierno peronista fue consejero a cargo de asuntos económicos, controlando todas las exportaciones e importaciones, inversiones extranjeras, créditos, partidos del exterior, etc. Las negociaciones continuaron varios meses, casi en secreto, pero en su mayor parte concluyeron en marzo de 1948. Unos pocos meses más podrían haber sido necesarios para completar el acuerdo, pero una serie de hechos en las relaciones entre España y los Estados Unidos fueron precipitando su conclusión e impulsaron su publicación incluso antes de que fuera firmado. En ese momento los Estados Unidos estaban en un punto culminante de su prolongado esfuerzo por implementar el Plan Marshall, proclamado en junio de 1947, un plan económico amplio diseñado para rehabilitar las economías oeste europeas seriamente dañadas por la guerra. El lobby profranquista en el Congreso norteamericano logró obtener a fines de marzo que la Cámara de Representantes aprobara una propuesta admitiendo a España en el plan. La enmienda fue propuesta por el representante republicano católico Alvin Okonski, y su ratificación causó gran excitación en Madrid. Sin embargo, la felicidad duró poco tiempo. La Casa Blanca se enojó por la enmienda Okonski. Temiendo la opinión pública liberal de los Estados Unidos, las reacciones de Europa Occidental, el presidente Truman presionó a los senadores y representantes para que bloquearan la iniciativa. 2 días después, su ratificación en la enmienda fue cancelada. El golpe al régimen de Franco, tanto en prestigio como en derecho, fue agudo. En un esfuerzo por reducir las dimensiones de este revés y el posible impacto negativo en la opinión pública, el ministro del Exterior Martín Artajo telefonó rápidamente a Arailza y le pidió que urgiera a Perón para que autorizara la inmediata publicación del protocolo, aun cuando no había sido todavía completado ni firmado. Perón estuvo de acuerdo. «Háganlo como les convenga», dijo, «y como más rabia le dé al gringo», le dijo Perón al embajador español. Consecuentemente, el 4 de abril se reportó en Madrid que los dos países habían concluido un nuevo acuerdo que otorgaba a España 1.750 millones de pesos en crédito, aproximadamente 4.600 millones de pesetas, para comprar alimentos y en materias primas en Argentina. De acuerdo con Perón, el protocolo mereció simplemente un breve anuncio de Buenos Aires, mientras que el mismo día se publicaron en Madrid completos detalles para dar al régimen de Franco el máximo valor propagandístico. Los diarios de Madrid reflejaron notablemente el modo en que la catástrofe inesperada, la exclusión de España del Plan Marshall, se transformó en unas pocas horas en una magnífica conquista. Lo que Truman nos niega, explicó un importante funcionario español, nos lo da Perón.
En una comunicación urgente de Elisa a Madrid, en la cual reportó el consentimiento de Perón a la publicación del protocolo, el embajador aconsejó la rápida organización de demostraciones populares de gratitud en las puertas de la embajada argentina, con el fin de aumentar el impacto propagandístico. En Madrid se preparó rápidamente para implementar esta sugestión e incluso en la tarde del 5 de abril cientos de personas se congregaron en la plaza de Alonso Martínez, vecina a la embajada, para agradecer a la Argentina por su asistencia y manifestación de solidaridad con España. La misma semana, demostraciones similares tuvieron lugar en Barcelona, Valencia, Toledo y otras ciudades, incluyendo, por supuesto, Cádiz, la ciudad que iba a ser una de las principales beneficiarias del protocolo, ya que este último estipulaba el establecimiento de un puerto libre argentino en esa ciudad, desde el cual los productos argentinos serían comerciados a través de Europa y la cuenca mediterránea. Los diarios estaban llenos de himnos a la ciudad portuaria, que había jugado un rol central en el comercio de Hispanoamérica. La Municipalidad de Madrid decidió nombrar una de las avenidas de la ciudad General Perón, y muchas otras ciudades y pueblos de España siguieron su ejemplo. En un intento de elevar el impacto internacional del acuerdo, el ministro de Asuntos Exteriores Artajo se apresuró a orientar todas las misiones diplomáticas de España en todo el mundo para destacar la firma del protocolo y su importancia política. En cuanto a los términos del protocolo, complementaban el Tratado de Octubre de 1946. En el nuevo acuerdo, Argentina incrementó 1.750 millones de pesos la suma total del crédito sobre la que España podría girar para alimentos y materias primas, en cuotas de 350 millones de pesos cada año hasta fines de 1951. Argentina estaría en condiciones de usar esas sumas para invertir en España en las esferas de comercio, industria y minería, para comprar barcos, equipamiento ferroviario y bienes de capital, y para financiar los gastos de los representantes argentinos en España. Las reservas de pesetas también se preveían utilizarlas para el establecimiento de un puerto libre en Cádiz para la construcción y mantenimiento de depósitos. En realidad, el acuerdo era una carta secreta añadida al protocolo. Si para fines de 1961 ninguna de las partes del plan de inversiones españolas había sido llevada a cabo, España era autorizada a una extensión adicional, lo que sería permitido cancelar su deuda en la fecha de vencimiento del empréstito de 400 millones de pesetas otorgados en 1946, es decir, el 31 de octubre de 1971. El día 9 de abril, la Casa Rosada fue el sitio escogido para la firma del protocolo Franco-Perón, del que la Argentina planeaba hacer un evento de gala. Todos los líderes del régimen estaban allí, encabezados por supuesto por el matrimonio Perón, así como el gabinete entero, miembros del Congreso, jueces de la Corte Suprema, oficiales del Ejército, etc. La ceremonia fue transmitida por las estaciones locales de radio y por la Radio Nacional Española. La piedra angular del evento fue un discurso de Miranda, que era ahora presidente del Consejo Económico Nacional. El discurso ganó máxima publicidad y especial gratitud en España. Hemos ofrecido a España, nuestra madre patria, dijo Miranda, cuanto teníamos y que solo podíamos ofrecérselo, de corazón, porque cuando tratamos con España nos domina lo afectivo y lo sentimental. El protocolo alentaba grandemente el gobierno de Franco y aumentaba su confianza, y como políticamente Franco es ahora más fuerte que nunca en España y económicamente el acuerdo con Argentina le permitiría alejar el peligro del hambre hasta 1951. Imagen 63. Esta confianza se reflejaba en las declaraciones del mandatario español. 3 meses después que el protocolo fuera firmado, el caudillo concedió una entrevista al diario argentino Clarín. España había lamentado la anulación de la iniciativa del Congreso norteamericano de concederle la muy codiciada admisión al Plan Marshall, pero ahora que había encontrado un sustituto, si bien uno temporario, bajo la forma de ayuda argentina, el generalísimo podía jactarse más fácilmente de integrar el Plan Marshall. No era algo de vida o muerte para España, como lo era para otros países europeos, desacostumbrados como estaban a mantenerse con sus propios recursos y esfuerzos. Imagen 64. Esta era una ayuda de corto plazo que permitió al régimen de Franco proveer una dieta mínima a la población y sobrevivir hasta que las circunstancias internacionales le aseguraran una asistencia occidental.
la única cosa que podía poner España en la ruta de recuperación y crecimiento. Una cuestión importante que no era cubierta por el protocolo, que eran las garantías para mantener el valor de las reservas acreditadas a la Argentina. El error de no ajustar las reservas al dólar o al patrón oro fue como poner una bomba de tiempo al acuerdo económico hispano-argentino, y este explotó pronto, contribuyendo a la finalización de la estrecha relación entre los dos estados a fines de 1949, cuando Buenos Aires anunció la suspensión de los protocolos antes de la fecha legal de su expiración. Una de las principales razones fue la suspensión del crédito y los embarques a España. Fue la crisis económica argentina. En la tarde del 8 de junio de 1947, Eva Perón llega a Madrid. España toda vive la emoción de un día histórico. El jefe del gobierno español, su esposa y su hija la aguardan. Una salva de 21 cañonazos se une a una marea humana que se extiende desde el aeropuerto hasta el Palacio del Pardo para aclamar a la Dama de la Esperanza. España soporta las consecuencias de su ruptura con Estados Unidos y de la votación de las Naciones Unidas que habían dispuesto por mayoría el retiro de todos los representantes diplomáticos de Madrid. La Argentina vota en contra y decide el envío de embarques de trigo para aliviar la desesperante situación del pueblo español. Estados Unidos sostiene que la ayuda argentina a España implica apoyar al régimen del general Franco y que constituye una provocación más a toda la sociedad de las naciones amantes de la paz y la democracia. El gobierno del general Perón responde: el ayudar a los pueblos en su desgracia es un acto de amor, no de provocación. Seguiremos tendiendo nuestra mano solidaria a España, como a todo pueblo que la necesite, independientemente de las circunstanciales decisiones de las potencias que se erigen en paladines de la democracia, las mismas que hasta ayer solo vieron en España, desgarrada por una guerra fratricida, un campo propicio para experimentar sus fuerzas de destrucción. Durante su estancia en Madrid, Evita visita los barrios obreros, se preocupa por la suerte de los ancianos y los niños. En la popular Dehesa de la Villa, 100.000 trabajadores vitorean su nombre, el de Perón y la Argentina, y escuchan su palabra que es transmitida a toda España. En el trigo que con tanto amor cultivaron los descamisados de mi pueblo, les traigo el mensaje de amor, de solidaridad y de hermandad, y el abrazo cariñoso de un pueblo grande a otro pueblo grande. Sepan, obreros españoles, que mientras en nuestros trigales haya una espiga, esa será compartida con vosotros, con nuestra solidaria expresión de paz, de cristiandad y de justicia social. Por eso, a pesar de las potencias opresoras, el gobierno justicialista del general Perón se ha fijado una consigna: en España no habrá ningún hogar sin pan, ningún niño sin leche. Mi pueblo es humilde y bueno como sois vosotros, pero orgulloso y altivo como también sois vosotros. Tened siempre presente que solo la solidaridad entre los humildes nos hará fuertes para enfrentar la voracidad insaciable de los poderosos.
Visita Santiago de Compostela, las Rías Gallegas, Sevilla, Granada, Cataluña. En todas las ciudades la reciben en medio de gran júbilo popular con salvas de 21 cañonazos. Es su expreso deseo ponerse en contacto con trabajadores de cada región. En el puerto de Berbés, 60.000 pescadores le dan la bienvenida. Solamente involucrándonos con el dolor, viviendo y sufriendo con los pueblos, cualquiera sea su color, credo o raza, se podrá realizar la enorme tarea de construir la justicia que nos lleve a la paz. Bien vale la pena quemar la vida en aras de la solidaridad, si el fruto será la paz del mundo y su felicidad. Aunque ese fruto madure, tal vez, cuando nosotros hayamos desaparecido. En la Catedral de Zaragoza se arrodilla ante el trono de la Hispanidad y al besar a la Santísima Virgen deja sus pendientes como muestra de solidaridad con el pueblo español. Lagrimita de sangre y to vierte. La Virgen Al llegar a Granada, en el Templo de la Macarena, es nombrada camarera de honor de la Hermandad de la Esperanza. En el pueblo de la Rinconada se reúnen los colonos de Sevilla, Granada y Extremadura, quienes, en imponente acto, agradecen su preocupación por el bienestar de los trabajadores de la tierra. El emotivo discurso de un trabajador cierra el acto. En nombre de sus compañeros, dice: «Vemos en usted, señora, una mensajera de paz y de esperanza para los humildes y una amiga de los pobres. Sabemos de su lucha en beneficio de los trabajadores. Es por eso que de aquí en más también será para nosotros la dama de la esperanza y el vínculo que nos mantendrá para siempre unidos con nuestros hermanos los trabajadores argentinos, los descamisados del general Perón». La ciudad de Huelva la recibe con jinetes ataviados a la típica usanza andaluza. El pueblo todo se une a los festejos con alegría y regocijo. Quiero agradecerles desde lo más hondo de mi corazón todas las muestras de cariño que me han dado, que no son para mí, sino para vuestros hermanos los descamisados argentinos. Yo les dejo mi corazón. Me deberé siempre a ustedes. Me debo a ustedes con la constancia de mi agradecimiento. Dejo parte de mi corazón en España. Lo dejo para vosotros, obreros madrileños, cigarreras sevillanas, agricultores, pescadores, trabajadores de Cataluña, del país todo. Lo dejo a vosotros.